Mis padres me obligaron a trabajar en 2 turnos en un restaurante mientras pagaban los gastos de estudio en el extranjero de mi hermana. Un día, en su habitación, descubrí documentos de mi padre dirigidos a mí. Ella gritó: «¡No mires eso!». Pero ya era demasiado tarde. Corté toda relación con ellos. Nunca imaginé que encontraría una carta que cambiaría todo mientras limpiaba mi antigua habitación de infancia. Mi nombre es Emily. Hasta ese momento, creía que entendía completamente mi rol y posición dentro de mi familia. Era la responsable, la confiable. Creía que mi propósito era apoyar desde las sombras a mi hermanastra Sandy, mientras ella perseguía sus sueños. «Emily, no olvides revisar el fondo del armario». Escuché la voz de mi madrastra desde abajo, con su habitual mezcla de dulzura y autoridad. «Si encuentras algo de tu antigua escuela, quizás podamos donarlo». Con un suspiro, empujé otra caja hacia la puerta. No necesitaba recordatorios sobre una limpieza a fondo después de tantos años, pero esa era la naturaleza de mi madrastra. No podía resistirse a dar órdenes y mantener todo bajo control. Incluso ahora, mientras les ayudaba a prepararse para mudarse a una casa más pequeña, ella no dejaba de dar indicaciones. Mientras organizaba el armario casi vacío, mis dedos rozaron algo. Detrás de una tabla en el fondo del armario había un sobre ligeramente amarillento, desgastado por el tiempo. Lo reconocí de inmediato. Tenía mi nombre escrito con la elegante caligrafía de mi difunto padre. Saqué la carta y abrí el sello con cuidado. Mis manos temblaban al intentar no rasgar el papel envejecido. En cuanto vi la fecha en la parte superior, mi corazón comenzó a acelerarse. Había sido escrita solo unas semanas antes de que mi padre falleciera. Para mi querida hija Emily, si estás leyendo esta carta, significa que mi deseo no se ha cumplido. Le pedí a tu madrastra que te entregara el fondo universitario que preparé para ti. Ese dinero es exclusivamente para ayudarte a perseguir tus sueños. Me dolía ver cómo tu madrastra favorecía a Sandy, opacando tu luz en el proceso. Espero que este dinero te ayude a recuperar ese brillo. Mientras continuaba leyendo, las lágrimas nublaron mis ojos. Un fondo universitario. Mi madrastra siempre decía: «No tenemos suficiente dinero para enviar a las dos a la universidad». Me dijeron que debía trabajar para financiar la educación de Sandy. Lo acepté como mi responsabilidad dentro de la familia, algo que en ese momento me parecía natural. Sin embargo, ese rol ocultaba un secreto que nunca había conocido. Mi padre y mi madrastra se casaron hace 5 años. Cuando mi padre, quien me había criado solo, me dijo que quería casarse de nuevo, me sentí genuinamente feliz. Estaba emocionada por tener una nueva madre y una hermanastra, pero ese sentimiento no duró mucho. Mi madrastra solo se preocupaba por Sandy, y la razón era sencilla. Yo no era su hija biológica. Mi padre también lo comprendía, y a menudo discutía con ella por ese motivo. Siempre que peleaban me pedía disculpas y me llevaba a lugares que quería visitar. Parecía que incluso estaba considerando el divorcio. Pero hace un año murió en un accidente. Con mi madre biológica ya fallecida, básicamente me convertí en una huérfana. Fue entonces cuando mi vida se convirtió en una verdadera pesadilla. Volviendo a la historia, mientras permanecía en estado de shock tras leer la carta, escuché la voz de mi madrastra. «Emily», me llamó, esta vez más cerca. Probablemente se preguntaba por qué estaba tardando tanto en el piso de arriba. Rápidamente doblé la carta y la metí en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza al escuchar sus pasos acercándose. Durante el último año, mi madrastra había ocultado la existencia de esta carta. Mientras mi hermanastra Sandy asistía a la universidad de sus sueños, yo trabajaba como mesera en un restaurante y tomaba empleos de limpieza. A pesar de ver todo esto, mi madrastra nunca mencionó nada. «Sí, ya voy», respondí con una voz más calmada de lo que esperaba. Cuando entró en la habitación, fingí haber encontrado algunos documentos viejos. Mi mano se mantuvo firmemente sobre la carta en mi bolsillo. Mi padre había intentado asegurarme un futuro, pero mi madrastra me lo había arrebatado. La persona que estaba frente a ella ya no era la hija callada y obediente que solía ser. Habiendo descubierto la verdad, me estaba convirtiendo en alguien completamente nuevo. Alguien que buscaba respuestas y quizás incluso venganza. Miré lentamente mi habitación de infancia por última vez. Nada podría permanecer igual. Había estado ciega ante la verdad oculta en esa habitación todo este tiempo. Ahora la había encontrado, no había vuelta atrás. Esperé hasta la hora de la cena para sacar la carta. Cuando la coloqué sobre la mesa de la cocina, mis palmas estaban húmedas de sudor. Mi madrastra, como lo hacía cada tarde, estaba arreglando cuidadosamente los manteles individuales. Mientras tanto, mi hermanastra Sandy probablemente estaba enviando mensajes de texto a sus amigos de la universidad. Hoy, mientras limpiaba, encontré algo interesante. Comencé, esforzándome por mantener la voz firme, una carta de mi papá. Las manos de mi madrastra se quedaron inmóviles. Un silencio ensordecedor llenó el aire.
No se dio la vuelta, pero noté la ligera tensión en sus hombros. «Solo es una carta», continué. «Pero habla de un fondo universitario». Empujé la carta hacia adelante. Él dejó $50.000 para mí. Ante esas palabras, Sandy levantó la vista sorprendida. Su mano se detuvo en medio de un mensaje en su teléfono. «Oh, querida Emily», comenzó mi madrastra con un tono calmado, casi condescendiente. «Tu padre estaba un poco confundido antes de fallecer. Hizo muchas promesas, pero quizás se olvidó de la fecha de esa carta. Pero la carta fue escrita solo 2 semanas antes de que muriera». «Dice claramente que el dinero ya había sido apartado», repliqué, negándome a retroceder. «¿De verdad crees eso?». La voz de Sandy era fría mientras me miraba con los ojos abiertos. «¿En serio piensas que tu padre te dejó una fortuna secreta?». «Tal vez también te dejó un yate», añadió con sarcasmo. Mi madrastra aclaró su garganta. «Tu padre y yo hicimos lo mejor por esta familia. ¿Entiendes lo caro que puede ser la universidad, verdad? Sandy tenía potencial y era necesario apoyar su futuro». Ante esas palabras, no pude contenerme más. Me levanté bruscamente. El sonido de la silla raspando contra el suelo resonó en toda la habitación. «¿Y qué hay de mi potencial?», exclamé con la voz entrecortada. «He estado trabajando sin parar en ese restaurante y haciendo trabajos de limpieza. He estado entregando la mitad de mi sueldo a esta casa mientras Sandy persigue sus sueños». «Deja de ser tan dramática», gritó finalmente mi madrastra, su voz elevándose con enfado. «Todos hemos hecho sacrificios. Sandy necesitaba cosas que eran absolutamente esenciales». «Bueno, yo no obtuve nada», respondí con amargura. Sandy esbozó una sonrisa sarcástica, aunque parecía un poco forzada. «No es mi culpa que no hayas podido destacar en la escuela», dijo con una crueldad casual que perforó mi pecho, dejándome sin aliento. Miré a mi madrastra, aferrándome a un mínimo rayo de esperanza de que reconociera la injusticia y me defendiera, pero permaneció serena, fingiendo que nada había pasado. En ese momento, una frase que mi padre solía decir resonó en mi mente. «Concéntrate en el presente. Lo que está hecho, hecho está». Con calma recogí la carta, dejando que las palabras de mi padre se hundieran en mi corazón. Me habían robado el futuro, y ahora intentaban borrar su existencia. Lo veía con claridad. Estaban retomando sus roles habituales. Sandy, la niña de oro de la familia, y su madre, la espectadora entusiasta de su historia de éxito. Mientras las observaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar, endureciéndose en algo firme e inquebrantable. «Tienes razón, papá», murmuré suavemente. «Lo hecho, hecho está, pero lo que sucede después depende de mí». El trayecto a la casa de mi tía Jody, después de esa confrontación con mi familia, se sintió como una fuga de la realidad. No podía soportar ni un minuto más el silencio frío de mi madrastra, ni la actitud altanera de Sandy. Cuando llegué a la cabaña de Jody, el jardín estaba cubierto de maleza, y los carillones de viento se balanceaban suavemente. Ese lugar siempre había sido un refugio para mí. Al abrir la puerta principal, el dulce aroma de galletas recién horneadas me recibió. «¿Encontraste la carta, verdad?», dijo Jody al verme, mientras se limpiaba las manos en su delantal cubierto de harina. Su tono estaba cargado de certeza. No pude hablar, así que asentí en silencio. Mi voz se sentía atrapada en la garganta. «Ven, siéntate, querida, hay más que necesitas saber». Jody sacó una silla y me instó suavemente a sentarme. Desapareció en su estudio y regresó unos momentos después, sosteniendo un sobre antiguo. Lo colocó sobre la mesa frente a mí. «Tu padre dejó algo más que el fondo universitario. Aquí hay extractos bancarios, cartas a los fiduciarios e incluso grabaciones de conversaciones con tu madrastra. Todo está aquí». Con manos temblorosas, saqué los documentos y comencé a examinarlos. La verdad que había estado escondida durante tanto tiempo, finalmente se revelaba ante mí. Los extractos bancarios mostraban depósitos regulares realizados a lo largo de los años, muy superiores a los $50.000 que me habían mencionado como el fondo universitario. En ese momento comprendí cuán meticulosamente había planeado mi padre y cuánto había ocultado mi madrastra. Los documentos revelaban que 3 meses después de la muerte de mi padre, todos los fondos fueron transferidos a una nueva cuenta y utilizados para pagar la matrícula universitaria de Sandy. «Él sabía que podría hacer algo así», dijo Jody con voz cargada de ira. «Por eso me hizo prometer que guardaría copias de todo». Abrumada por la confusión y la furia, pregunté: «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Jody suspiró profundamente y respondió: «Tu padre me pidió que esperara hasta que encontraras la carta por tu cuenta. Creía que primero debías estar lista para valerte por ti misma». En ese momento,
Escuché el sonido de una puerta de auto cerrándose fuera de la ventana. A través de la ventana abierta, Jody y yo pudimos oír la voz de mi madrastra. Estaba hablando con un vecino, diciendo que tenía algo que discutir conmigo. Jody me apretó la mano con fuerza. «Si no estás lista, no tienes que enfrentarte a ella», dijo suavemente. Pero yo ya estaba recogiendo y organizando los documentos. Mi corazón latía con fuerza, pero sentía una extraña calma. De hecho, parecía el momento perfecto. Escuché los pasos de mi madrastra subiendo por las escaleras del porche, seguidos por el suspiro exagerado de Sandy. Emily. Mi madrastra me llamó al entrar en la habitación, pero cuando vio los documentos esparcidos sobre la mesa, se quedó inmóvil, con el rostro pálido. ¿Es esto lo que estabas buscando?, pregunté, levantando un extracto bancario. Los registros mostraban claramente las cantidades exactas retiradas para pagar la matrícula de Sandy. Este era mi fondo universitario. No tenías derecho a tocarlo. Sandy abrió la boca para discutir, pero Jody la interrumpió. Era su dinero. Lo robaste. Mi madrastra evitó mi mirada y murmuró en voz baja. Planeaba devolverlo. ¿Con mi sueldo? ¿Después de que terminaras de pagar el máster de Sandy? Me levanté de la silla, con la ira surgiendo de una manera que no había sentido en años. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Observé cómo la muralla de mentiras que mi madrastra había construido meticulosamente comenzaba a desmoronarse. En ese momento me di cuenta de algo. Lo que mi padre me había dejado no era solo dinero. Me había dado la verdad, y con ella, el poder de liberarme finalmente. Las luces fluorescentes del restaurante hacían que todo se viera frío y sin vida. Durante mi turno de la noche, vertía café en las tazas de forma mecánica, sintiendo una extraña desconexión de la realidad. Emily, ¿estás bien? Pareces a punto de desmayarte, me preguntó una compañera de trabajo que preparaba un pedido a mi lado, con preocupación. Estoy bien, respondí, aunque mi mirada estaba fija en una figura visible a través de la puerta del restaurante. En ese momento, la campana sobre la puerta tintineó. Sandy entró, vestida con un abrigo de diseñador que había recibido con orgullo como regalo de Navidad de mi madrastra. La imagen de ella hizo que mi estómago se retorciera. Sandy se deslizó en un taburete junto al mostrador y me miró directamente. «Necesito hablar contigo», dijo con un tono de irritación en su voz. «Has hecho que mamá se moleste», añadió. Permanecí en silencio, continuando con la tarea de limpiar el mostrador, sin mirarla. «Estoy trabajando», dije. Aún así, Sandy continuó en voz baja. «Mamá no está trabajando y la hipoteca de la casa está atrasada. ¿Es esto lo que querías?». Ante esas palabras, finalmente me detuve y la miré. «¿De qué estás hablando?». Mi voz, sorprendentemente tranquila, cortó el murmullo de fondo del restaurante. «Mamá sacó una segunda hipoteca para pagar mi último semestre», explicó Sandy, inclinándose hacia mí. «Contaba con los pagos de tu alquiler para cubrirla». En ese momento, mi mente quedó en blanco. La cafetera que sostenía se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. El líquido caliente salpicó mis tobillos, pero apenas registré el dolor. Todos esos turnos, esas horas extras, el dinero que había sudado y trabajado tan duro para ganar, había desaparecido una vez más en la educación de Sandy, no una, sino 2 veces. «Emily, tómate 5 minutos». Doris, mi compañera de trabajo, apareció con un trapeador y comenzó a limpiar el suelo. Habló con suavidad, y yo asentí, dirigiéndome al cuarto de descanso. Apoyada contra la pared, abrí la aplicación de mi banco con manos temblorosas. Ahí estaba, el registro de todo el dinero que había depositado en la cuenta de mis padres durante los últimos 5 años. Se suponía que era para mi educación, para mi futuro, pero eso también se había utilizado para Sandy. La puerta se abrió silenciosamente y me giré para ver a Sandy de pie allí. No parecía arrepentida. En cambio, su voz llevaba un leve tono de irritación cuando dijo: «Entiendo que estés molesta por el dinero de papá, pero basta ya». Me volví para enfrentarla, susurrando con toda la fuerza que pude reunir: «Basta». Sandy suspiró y continuó mirándome directamente a los ojos. «Mamá lo hizo por mí porque tengo potencial. Tú no». En ese momento, la ira contenida en lo más profundo de mí se encendió por completo. ¿De verdad? ¿O tal vez decidieron eso antes de darme una oportunidad?, murmuré, observando cómo la expresión de Sandy se tensaba por un momento. «Eso es injusto», dije en voz baja. «Robarme el futuro va más allá de lo injusto». Me quité el delantal y le dije a Doris que me tomaría el resto del turno libre. «Emily, espera», llamó Sandy detrás de mí, pero no me detuve. Mi mente giraba, comenzando a calcular mentalmente el dinero que había guardado en una cuenta separada. No era mucho,
pero probablemente sería suficiente para cubrir un año de gastos de vida. Sería suficiente para el pago inicial de un pequeño apartamento. Confiaba en que la tía Jody me ayudaría a resolver el resto. Justo en ese momento mi teléfono vibró en el bolsillo con un mensaje de mi madrastra. Cena familiar esta noche. Necesitamos hablar sobre tu actitud. Miré el mensaje por un momento y luego escribí una breve respuesta. No hay nada que discutir. Me estoy mudando. He consultado a un abogado y te harás responsable por haber usado mi herencia. Después, bloqueé sus números. Arranqué el coche y conduje hacia la casa de la tía Jody. Por primera vez, el peso de las mentiras y el control que había soportado durante tantos años comenzó a disiparse. En su lugar, una esperanza vívida y desgarradora comenzó a surgir. Me di cuenta, por primera vez, de que la venganza no se trata de igualar las cosas, sino de liberarte a ti misma. Me senté en la cama de la habitación de invitados de la tía Jody, mirando la lista de apartamentos en mi teléfono. Mi visión se nubló ligeramente al darme cuenta de algo. Este era el primer paso hacia una nueva vida. Rodeada de cajas empacadas apresuradamente, ya había completado el proceso para alquilar un pequeño estudio en el centro. No era espacioso, pero era asequible con mi salario del restaurante, y eso era suficiente para comenzar mi libertad. Justo cuando mi dedo flotaba sobre el botón para llamar al propietario y confirmar la fecha de mudanza, el silencio fue roto por un golpe insistente que resonó por toda la casa. «Emily, sé que estás ahí». La voz aguda y desesperada de mi madrastra resonó. La tía Jody apareció en la puerta principal con una expresión severa. «No tienes que hablar con ella», dijo firmemente, pero yo ya había tomado una decisión. Después de 5 días, ignorando llamadas y mensajes, no podía evitarlo más. Era hora de ponerle fin a esto. Cuando la tía Jody abrió la puerta, mi madrastra irrumpió, mostrando toda su furia. Sandy se quedó en el umbral, dudando, como si no supiera si unirse al espectáculo o simplemente observarlo como una obra de teatro. Pero en mi corazón sabía que este era verdaderamente el final. Mi madrastra agitó un montón de documentos y su voz se elevó mientras decía: «He calculado todos los gastos que hemos hecho por ti desde que cumpliste 18 años. Alquiler, servicios, comida. Nos debes casi $40,000. Ante sus palabras, me reí. Pero no fue una risa de humor, sino de tristeza y decepción entrelazadas. ¿Me estás entregando una factura, etiquetándome como ingrata por simplemente existir? Mi voz tembló, pero mis ojos permanecieron fijos en mi madrastra. Tú me robaste $50,000 y ahora me estás diciendo que te debo algo. Al pronunciar esas palabras, la habitación pareció distorsionarse a mi alrededor. El rostro de mi madrastra enrojeció mientras me gritaba: «Invertimos en el futuro de quien tenía más potencial». En ese momento la represa dentro de mí se rompió, y todo lo que había estado reprimiendo salió a la luz. No te atrevas a decidir desde el principio que no valía la pena invertir en mí. Necesitaba una familia que creyera en mí, aunque fuera solo una vez. Una familia que me diera una oportunidad. La miré con frialdad. Tu supuesta inversión me robó la vida. Metí la mano en mi bolso y saqué la carta de mi padre, desplegándola con cuidado deliberado. «¿Cuándo mentiste sobre esto?», pregunté, levantando la carta. «¿Eso fue tu inversión?». Miré fijamente a los ojos de mi madrastra antes de girarme hacia Sandy. «Usaste el dinero de mi renta para financiar tu educación». ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto sacrifiqué para que pudieras perseguir tus sueños? ¿O estabas demasiado ocupada mirándome desde tu pedestal? Mis palabras trajeron un silencio escalofriante a la habitación. En esa quietud las vi claramente por primera vez: la desesperada necesidad de control de mi madrastra, la actitud altiva de Sandy. Todo quedó al descubierto en ese instante. «Me voy», anuncié con calma después de respirar hondo. Ya firmé un contrato de alquiler y me inscribí en clases nocturnas para el próximo semestre. La voz de mi madrastra se elevó con brusquedad. «No puedes hacer eso». Me mantuve firme y respondí tranquilamente: «Sí puedo, papá creía en mí». «Está bien, vete», replicó con frialdad. «Pero no pienses ni por un segundo que serás bienvenida de vuelta». La miré en silencio, sintiendo cómo algo se encajaba con firmeza en mi interior. Luego dije suavemente: «Está bien, tampoco quiero tener nada que ver con ustedes». Me giré y comencé a caminar sobre los suelos de madera de la casa de Jody. Con cada paso que resonaba en el silencio, dejaba atrás todo lo que alguna vez pensé que necesitaba, moviéndome hacia la vida que me esperaba. El día de la mudanza llegó con una intensa lluvia invernal. Con el dinero que había ahorrado de mis turnos en el restaurante, logré retirar lo necesario antes de que mi madrastra congelara mi cuenta bancaria.
Sin embargo, como había reportado mi auto como robado, tuve que dejarlo atrás. De pie en la habitación vacía de mi nuevo apartamento tipo estudio, contemplé las pocas cajas que había empacado. Sentía que lo había perdido todo, y al mismo tiempo, creía en mí misma por haber dado el primer paso hacia la libertad y el futuro. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sandy. Las estrechas paredes del apartamento parecían cerrarse sobre mí, dificultando la respiración. Justo entonces, un repentino golpe en la puerta me hizo sobresaltarme. Cuando abrí, Sandy estaba allí. Lucía más cansada y mayor de lo que jamás la había visto. «Mamá está enferma», dijo sin saludo previo. Luego, con voz ronca, añadió: «Podríamos perder la casa». Me explicó que el banco los había presionado al obtener una segunda hipoteca. Mientras tanto, Sandy me dijo que tendría que abandonar su programa de maestría. La conmoción me hizo aferrarme al marco de la puerta para mantenerme en pie. «No es mi culpa», respondí reflexivamente. Sin decir una palabra, Sandy sacó su teléfono y me mostró una foto de mi madrastra acostada en una cama de hospital. «Papá estaría avergonzado de ti por hacerle esto a mamá», dijo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «No te atrevas a usar a papá en mi contra», grité. «Papá quería que estuviéramos juntas, pero tú lo destruiste todo». Mi voz se quebró mientras forzaba las palabras a salir. «¿Cuando me robaste el futuro?». Sandy negó con tristeza. «Mamá le dio tu futuro a alguien que podía aprovecharlo mejor. Sabes que teníamos razón». En el momento en que pronunció esas palabras, cerré la puerta de golpe. Pero sus palabras permanecieron, resonando en mi mente. El apartamento se sentía como una prisión. El sonido de la lluvia golpeando la ventana me recordaba todo lo que había perdido. Mis ahorros apenas cubrirían el alquiler del próximo mes, y el catálogo de cursos nocturnos parecía burlarse de mí desde el mostrador de la cocina. A las 2:47 am, el reloj del microondas parpadeó mientras mi teléfono se iluminaba nuevamente. Sandy había publicado una foto de mi madrastra en el hospital en las redes sociales. La leyenda decía: «Algunas personas eligen la venganza sobre la familia. Por favor, oren por mamá». Los comentarios comenzaron a inundar la publicación, con familiares, parientes y amigos condenándome. Palabras como «impactados por su frialdad» se repetían una y otra vez. Incluso mi prima Lisa, usualmente amable, había escrito: «¿Cómo pudiste hacer esto?». Me acurruqué en el colchón desnudo, aferrando la carta de mi padre contra mi pecho. ¿Había estado equivocada? Tal vez tenían razón. Tal vez había sido egoísta. Quizás nunca merecí querer algo más que el futuro que ellos decidieron para mí. Mientras la lluvia continuaba golpeando la ventana, me encontré cuestionando por qué alguna vez pensé que podría escapar. Exactamente un mes después de haber dejado mi casa, recibí una carta certificada. Llevaba el membrete oficial del bufete de abogados Smith Associates. Al principio dudé en abrirla, suponiendo que era otra maniobra de mi madrastra para arrastrarme de vuelta a casa. Mientras leía el contenido, quedé atónita. «Estimada señorita Smith, como administrador de la herencia de Ella Mitchell, es mi deber entregarle esta carta una vez confirmada su residencia independiente». Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo. Había otra cuenta que mi padre había dejado aparte del fondo universitario. Incluía bienes raíces e inversiones en acciones. Era más que suficiente para garantizar que pudiera vivir de manera independiente y perseguir mi propio camino. Mi padre había preparado todo para ayudarme a forjar mi destino. Menos de 2 horas después, alguien golpeó la puerta. Era mi madrastra. «Escuché sobre la herencia», dijo, empujándome para entrar al apartamento. Sandy la seguía de cerca y juntas me rodearon, formando su habitual muro de acusaciones. «¿De qué se trata todo esto?». «El abogado nos llamó primero», dijo Sandy con una sonrisa triunfante. «No fue solo una cortesía, fue una advertencia», añadió mi madrastra con frialdad. «Dada tu reciente conducta, estoy presentando una solicitud para convertirme en tu tutora legal. Claramente no estás en condiciones de manejar esta cantidad de dinero en tu estado mental actual». En el momento en que escuché esas palabras, la habitación pareció girar a mi alrededor. «No tienes derecho a hacer eso», grité. «Tengo todo el derecho y pienso hacerlo», replicó mi madrastra sacando una carpeta. Dentro había registros de mi supuesto comportamiento inestable, declaraciones de familiares y amigos e incluso expedientes médicos. Me empujó la carpeta y comencé a hojear las pruebas cuidadosamente recopiladas. «Has estado planeando esto desde que descubriste la primera carta», dije. «Estamos tratando de protegerte», respondió mi madrastra con calma. Pero en ese instante, todo el patrón que había definido mi vida se volvió dolorosamente claro. Protegerme significaba forzarme a regresar a una vida donde trabajaría hasta quebrarme.
financiando los sueños de Sandy mientras los míos se marchitaban y morían. Pensar que no valía la pena invertir en mí fue una decisión que tomaron sin mi consentimiento. Ahora era innegable, mi madrastra nunca dejaría de intentar extinguir mis sueños. Sosteniendo firmemente la carta de mi padre, me planté con determinación. Si no se van, llamaré a la policía y llevaré estos documentos a un abogado real para demostrar que intentan controlarme de nuevo. El rostro de mi madrastra se torció de frustración, pero lentamente se dirigió hacia la puerta. Sandy lanzó una última advertencia mientras se marchaban. Te arrepentirás de esta decisión, Emily. Mientras caminaban hacia la salida, pensé en mi padre, en sus planes cuidadosos y en su fe en mí. Por primera vez en mi vida, había dicho que no. Un año después, me encontraba en la biblioteca de la universidad, rodeada de libros de texto y el suave murmullo de estudiantes, preparándome para mis exámenes finales. Un mensaje de la tía Jody apareció en mi teléfono. Revisa la carta. Estaba limpiando el antiguo escritorio de tu padre, y encontré una carta inacabada que escribió pocos días antes de fallecer. A diferencia de las otras, esta se corta abruptamente a mitad de una frase. Lo que llamó mi atención fue un libro al lado, su gastada copia de Jane Eyre. Una vez prometió pasártela. Si la quieres, es tuya. Esa noche, recibí el libro de Jody. Al pasar las páginas amarillentas, un pequeño sobre cayó al suelo. Dentro había una fotografía que nunca había visto. Era una imagen de mi padre en su juventud, sosteniendo con orgullo la llave de su primer apartamento. En el reverso de la foto había escrito: a veces, lo más valiente que puedes hacer es elegirte a ti mismo. Ahora es tu turno. Pensé en Sandy, quien había abandonado su programa de maestría la semana pasada y comenzado a trabajar como mesera. Me había enviado un único mensaje de texto. Ahora lo entiendo. No respondí, pero comprendí el significado detrás de sus palabras. Ellas habían vendido la casa y se habían mudado de su espaciosa residencia familiar a un pequeño apartamento. Su nuevo hogar era una unidad en un edificio antiguo, con la cocina y la sala de estar combinadas. Mi madrastra había empezado a trabajar a tiempo parcial en un pequeño supermercado local, donde ahora se la veía atendiendo como cajera. Era su primer empleo en 20 años, y una realidad muy diferente a la elegante imagen que solía proyectar. Sus vidas habían cambiado completamente, obligándolas a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En cierto modo, sentí alivio al pensar que esta transformación podría haberles enseñado algo. Yo había trabajado junto al abogado que mi padre me había presentado, y logré recuperar con éxito la herencia que mi madrastra había malversado. También obtuve una orden de restricción contra mi madrastra, asegurando que no tendría que volver a lidiar con ella. Mientras recorría con los dedos las palabras de la carta de mi padre, un pensamiento me sorprendió. Mi madrastra siempre había creído que, si enfrentaba dificultades, me derrumbaría y eventualmente me reconstruiría según su diseño. Pero no había seguido sus expectativas. En lugar de eso, había forjado mi propio camino. Mis calificaciones del primer semestre en la universidad eran la prueba de que mi padre siempre había visto mi potencial. En mi nuevo entorno, encontré personas que me valoraban por quien era. El club de lectura que había iniciado en la cafetería local había crecido más allá de un simple grupo de aficionados, convirtiéndose en un círculo de amigos cercanos. Me aceptaban y me apoyaban, no por lo que podía ofrecerles, sino por lo que realmente era. El próximo mes, leeríamos Jane Eyre a sugerencia mía, y aún tenía algo más que esperar con ilusión. En ese momento, mi teléfono vibró nuevamente. Apareció un mensaje de Sandy en la pantalla. ¿Podemos hablar? Era una frase breve, pero sus emociones se percibían claramente. Tomé la foto de mi padre y observé una vez más su sonrisa orgullosa. Esa sonrisa me infundió una nueva certeza. La venganza no consistía en hacer daño a alguien, sino en salvarte a ti misma. También se trataba de dejar de vivir la historia de alguien más y comenzar a escribir la tuya propia. Respondí el mensaje de Sandy. Martes a las 2 p.m., en la cafetería de Oak Street. Tal vez este sería un nuevo paso hacia adelante. Quizás Sandy estaba lista para comenzar su propia historia, o tal vez no. De cualquier manera, no importaba. Ahora tenía la clave de mi propia vida, una sonrisa de la que podía sentirme orgullosa y un nuevo capítulo por escribir. Deslicé la foto de mi padre entre las páginas de Jane Eyre y me dirigí a casa para estudiar. El futuro me estaba esperando, y esta vez era completamente mío.